Las ciencias bíblicas entonces se refieren al conjunto de disciplinas académicas que se enfocan en el estudio minucioso y detallado de la Biblia desde diversas perspectivas y métodos de análisis e interpretación. En este caso vamos a hacer eh, vamos a hacer, vamos a poner algunas bases. Hay diferentes perspectivas, métodos, pero también diferente lineamiento analítico y crítico. Cuando nosotros hablamos de la historia de las ciencias bíblicas, podemos pensar que esa historia ha experimentado numerosos hitos y contribuciones destacados a lo largo de su historia. Algunos de estos hitos incluyen la aparición de la imprenta en el siglo XV. Cuando se pudo tener en la mano la imprenta, se pudo mejorar y acelerar el estudio crítico de la Biblia, especialmente en los idiomas que se estaban a los cuales se estaba traduciendo. Esto permitió una mayor difusión de la Biblia y la realización de estudios más exhaustivos, ¿no? Aquí para poder traducir se tuvo que ir a los idiomas originales, se tuvo que ir al griego, se tuvo que ir al hebreo, se tuvo que, por supuesto, reencontrarse con el latín, que era el idioma formal del estudio serio de la Biblia, y se trabajó con una revolución de los idiomas originales, lo que hizo una revolución también exegética. Aquí nosotros podemos hablar de grandes personajes como Tyndale, Lutero, en esta revolución. Ahora, más atrás, en esta historia de las ciencias bíblicas, nosotros podemos hablar de otros personajes que estudiaron minuciosamente el texto. Podemos hablar de Orígenes, podemos que hizo la exapla, ¿no? Y comparó los textos bíblicos. Podemos hablar de Agustín de Hipona, pero también podemos hablar de uno de los tantos que fue criticado como uno de los primeros grandes herejes, ¿no? Marción, el doctor eh, Piñero, en uno de sus libros de cómo se formó el Nuevo Testamento, que está aquí, Guía para entender el Nuevo Testamento, dice que Marción fue uno de los primeros grandes eruditos en realidad de las Escrituras y que por Marción nosotros tenemos un canon neotestamentario. Entonces, en ese sentido, aunque Hummel dice de que el canon neotestamentario fue el resultado de una evolución interna de la gran iglesia, como la llamó Celso, ¿cierto? Delante de Orígenes, el filósofo Celso, pero Piñero dice que no, que en realidad fue Marción y justamente con esta evolución y esta necesidad de doctrinas, dogmas, organización y tantas otras cosas, pero Marción fue un agente potenciador de esta necesidad de un canon neotestamentario. Entonces, desde siempre el estudio serio de las escrituras ha estado y cuando ha estado este estudio, se puede conocer o se puede hablar de ciencias bíblicas. La pregunta es la siguiente: ¿una ciencia? ¿Es realidad las ciencias bíblicas una ciencia? Nosotros debemos de entender de que las ciencias bíblicas son consideradas una ciencia en un sentido, no en el pleno sentido de la palabra, sino en el sentido de que utilizan métodos rigurosos de investigación y análisis para comprender los textos bíblicos de una variedad de perspectivas. Hay mucha gente que critica, y ya vamos a ver por qué critica las ciencias bíblicas como una ciencia, ¿no? Dicen de que no se puede hablar de una ciencia, sino que se tiene que hablar de una revolución más bien literaria. Eh, en este sentido, se puede hablar de las ciencias sociales más que de las ciencias exactas.
Y bueno, aunque tienen razón en muchos aspectos, sí se puede hablar de las ciencias bíblicas como ciencia, dado de que responde a un método riguroso de investigación. Una persona que hace ciencias bíblicas no es una persona que simplemente lee el texto bíblico, sino que es una persona que lo analiza, que lo compara. Bueno, ya vamos a hablar de esto. Hay autores, por ejemplo, como Bart Ehrman, y Bart Ehrman es uno de los cientistas bíblicos más importantes de Occidente o del mundo. Él fue un creyente fundamentalista en su tiempo. Es increíble cómo muchas veces el fundamentalismo te lleva después hacia el nihilismo, ¿cierto? Hacia la nada. Gente que, yo sé que ustedes muchas veces lo han visto, gente que era muy fundamentalista en sus creencias, muy legalistas, después se pasaron a la otra línea y se volvieron muy liberales y hasta que muchas de ellas dejaron de creer. Para los estudiosos de la ciencia bíblica, Ehrman es una persona que se debe de seguir. La mayoría de sus libros están en inglés, aunque yo tengo este en español, que es Jesús el profeta judío y apocalíptico. Y obviamente él estudia desde lo no confesional, sino más bien desde lo histórico, lingüístico y por supuesto, cierto, también incluye el método arqueológico del cual vamos a hablar. Este hombre, en su libro El Nuevo Testamento, que lo tengo por ahí, a ver, se los voy a mostrar. Aquí está este libro del Nuevo Testamento, que es un libro que a mi parecer es de carácter ah, académico sumamente importante. Aquí está el otro, siempre hay libros gemelos, ¿no? Este es como la introducción y este va por libro tras libro, incluso hasta los apócrifos. Pero aquí, Herman, que sacó este libro en el 2011, en la página 15, dice que las ciencias bíblicas usan métodos científicos y académicos similares a otras disciplinas científicas. Por lo tanto, puede ser considerada como, puede ser considerada como una ciencia. Y en ese sentido, las ciencias bíblicas se legitimizan por el método que tienen, por esa capacidad de poder ser rigurosos. Hay otro autor que se llama Raymond Brown, y Raymond Brown es uno de los biblistas más importantes de la Iglesia Católica en el siglo XX. Él es americano, él, cierto, nació en el año 1922 en Nueva York, murió en 1998 en California, y él fue uno de... ese fue el genio, el biblista genio de su época del siglo XX. Raymond Brown tiene el comentario San Jerónimo, y tiene un montón de libros. Editorial Sígueme trabaja especialmente su hipótesis y teoría de la comunidad juánica o juanina, que es un libro excelente, pero él tiene ah, un libro de introducción al Nuevo Testamento que es capaz de revolucionar el tema de los estudios bíblicos. Ese libro está sacado por Editorial Trota, pero ¿saben cuánto cuesta? Cuesta como $250 en español. Haga el cambio en su país. Yo no sé en cuánto le va a salir, pero por eso, ¿sabes qué? Hay un tremendo beneficio el poder estudiar y leer en inglés. Hay un tremendo beneficio.
Yo compré ese mismo libro que está a $250 en Editorial Trota, a este libro, que es el mismo, obviamente está más, es un libro gordo, en inglés, que es An Introduction to the New Testament, y este libro me salió a $40. ¿Qué les parece? De $250 a $40. Obviamente lo compré usado, no lo voy a comprar nuevo, pero a lo que quiero decir es que a, el poder leer en inglés te da cierto, incluso es más, te sale más barato. Pero bueno, él en la página 25 él dice de que las ciencias bíblicas un, pueden ser consideradas como una ciencia por la capacidad que tiene de poder probarse a sí misma con métodos y fuentes que le traen seriedad y que robustecen su investigación. Entonces, esos dos autores son clave y les traje, ¿cierto? Eh, a, a dos personas, una es confesional, uno es católico como Raymond Brown y el otro, cierto, es, ya él se considera agnóstico, aunque como les digo, fue ministro y fue pastor fundamentalista en su juventud. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de por qué nosotros consideramos algo científico, tenemos que entender de que hay por lo menos cuatro pilares, ¿ok? El método de investigación. Número dos, una hermenéutica crítica. Número tres, una revisión. Y número cuatro, avances y descubrimientos. Entonces, nosotros podemos decir que las ciencias bíblicas son en realidad una ciencia porque emplean métodos científicos para investigar y analizar los textos bíblicos. Esto incluye el uso de enfoques históricos, lingüísticos, literarios y arqueológicos para comprender el contexto en el que se originan los textos bíblicos. Entonces, cada uno, por ejemplo, de estos métodos, de estos enfoques históricos, lingüísticos y literarios, cada uno de ellos tienen un método. Yo sé, poquito atrás saqué uno de mis últimos papers que se llamó La diferencia entre el método arqueológico y el método teológico. Lo subí a Academia, por si a alguien le interesa leerlo, me manda un mensaje, se lo comparto. Y tú te das cuenta de que cada una de estas disciplinas, por lo menos, tienen su propio método y su propio sistema de rigurosidad. Entonces, tratan, ¿cierto?, de eliminar la subjetividad y disminuirla a lo, de la mayor forma posible. Pero muchas veces no se puede lograr, porque ustedes saben que incluso hasta la arqueología, que fue en los 50 considerada como una ciencia dura, una ciencia como de las ciencias naturales, incluso hasta la arqueología ahora es considerada como una ciencia blanda, una ciencia que muchas veces tiene que ver con la persona y su contexto. Obviamente, desde cierto la revolución, como decía Habermas en el 85 de la revolución de la posmodernidad, ahora ya casi todas las ciencias caen en ese Sí. aspecto de el subjetivismo y al tener cierto ese aspecto del subjetivismo, ¿qué pasa? Muchas veces esa ciencia que fue dura, que fue em, una, que tenía un sistema riguroso, muchas veces ahora tiene que ver con la persona que lo interpreta, con la comunidad que lo investiga. Por lo tanto, cada uno de estas disciplinas tienen su método de investigación. Por lo mismo, eh, la ciencia bíblica se puede considerar como un elemento científico. En segundo lugar, es porque tiene una interpretación crítica. Los estudiosos de las ciencias bíblicas utilizan enfoques críticos para interpretar los textos bíblicos, teniendo en cuenta factores como la historia, la cultura, el género literario y la intención del autor.
En este caso, la intención del autor es muy importante o de los autores, porque si dijimos que cada uno de los sistemas del elemento número uno tenía sus propia metodología, en el segundo elemento, la interpretación también tiene su enfoque riguroso. Esto implica un análisis cuidadoso y sistemático de los textos para llegar a conclusiones fundamentales y fundamentadas, fundamentales y fundamentadas. Entonces, en ese sentido, a diferencia de la teología, que ya vamos a ver, la teología siempre se basa en una hermenéutica, en un sistema interpretativo confesional que responde ya sea a una lectura literaria, a una lectura literalista o una lectura histórica. Sea como sea la lectura de la teología, siempre va a comenzar desde la partida, desde de sus doctrinas y siempre va a comenzar desde la partida desde de sus dogmas, desde sus sistemas de creencias que están allí. Entonces, y la tercera es muy importante, la revisión por pares. Al igual que en otras disciplinas científicas, las investigaciones en ciencia bíblica a menudo se someten a revisión por pares, donde a otros expertos en el campo evalúan la validez y la calidad del trabajo realizado. Y aquí esto es muy, pero muy importante, dado de que muchas veces estos pares ni siquiera pertenecen a la misma religión. Muchas veces ni siquiera pertenecen al mismo sistema confesional, pero ah, son capaces em, de poder cuestionarse y poder apoyarse. Y aquí yo tengo dos ejemplos muy importantes. Por ejemplo, yo llevo a mis estudiantes a Israel y el año pasado yo llevé a algunos de mis estudiantes a excavar a Judea, a Tel Burna, que es un sitio arqueológico que tiene en conjunto la Universidad Lipscomb en Nashville, Tennessee, con la Universidad de Ariel en Samaria. Entonces, ellos pertenecen a diferentes credos, pertenecen a diferentes sistemas religiosos, pertenecen incluso a diferentes contextos, diferentes etnias, pero aún así llegan a conclusiones sólidas, unánimes. Por ejemplo, nosotros estábamos excavando sobre una muralla, y aquí Cristian se debe recordar, estábamos excavando sobre una muralla que fue cronologizada, ¿no? Por los diferentes sistemas de datación que tiene la arqueología, como la cerámica, como cierto el carbono 14 y otras más. Fue datada en el siglo XIII más o menos esta muralla. Y esta muralla tenía la continuación de un templo que existía ahí, un templo que fue destruido. Ahora, este templo que fue destruido evidencia una invasión, ¿no? Y es allí donde todos los arqueólogos llegan a la conclusión de que hubo una invasión en el siglo III y que el templo fue destruido y que las murallas, por lo tanto, también fueron destruidas. Ahora, es allí donde los diferentes enfoques y perspectivas religiosas o no religiosas van a actuar. Por ejemplo, el, ah, el religioso, ya sea judío o cristiano, ¿qué va a decir? Ese templo fue destruido por Josué en el siglo XIII, cuando ¿cierto? Salen de Egipto y llegan y destruyen todo Canaán por mandato divino. Entonces el templo también fue destruido y ese templo fue destruido por Josué. Hay otros que no creen, ¿no? Pero también sacan su militancia, porque como les digo yo, tanto creyentes como ateos son militantes y cuando muchas veces no hay respeto y no hay seriedad, no hay empatía, ambos bandos se tiran cierto basura el uno al otro. Ellos decían, no, 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 esto no tiene nada que ver con Josué, tiene que ver con los pueblos del mar que estaban, cierto, en sus primeras incursiones tratando de destruir los asentamientos de Canaán, que se conoce, ¿cierto?, en ese tiempo como la finalización de la Edad de Bronce,
a comienzo de la Edad de Hierro. Y los pueblos del mar sí son datados incluso en otros textos y de otras formas desde la arqueología. Entonces, cada uno interpreta el evento desde su militancia y desde su confesión. Pero lo que queda claro es que la muralla fue destruida y el templo fue aniquilado. Eso es lo que queda claro. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta de que las ciencias bíblicas no van a decir si realmente fue Dios o no fue Dios el que lo destruyó, porque eso lo dice la teología, eso lo dice la confesión. No va a decir si fueron cierto los pueblos del mar o no fue, porque eso lo dice cierto la historia y la ciencia bíblica se basan en la historia, pero no es no es su fin negar o fundamentar la fe. Eso queda a cargo de cada una de las diferentes disciplinas. Pero lo que pueden llegar y pueden concordar es que el templo fue destruido. Bien, ese es mi primer ejemplo. Mi segundo ejemplo tiene que ver con uno de mis profesores, ¿no? De se les llama a los arqueólogos padres. En la disciplina de la arqueología, tú tienes a tus mentores, tus profesores, y los que fueron los mentores de ellos se conocen como tus arqueólogos padres. Y uno de mis arqueólogos padres es uno de los exponentes más importantes de la que fue llamada arqueología bíblica y que por causa de él ahora es conocida como arqueología siro-palestina o arqueología del Levante. Y este hombre no es nada más ni nada menos que William Dever. Y William Dever, que hoy por hoy debe de tener, cierto, unos 94, 96 años, estuve con él en un seminario el año pasado. Él vive en Chipre, ahí él vive con su esposa, y es el último de los grandes arqueólogos que quedan, ¿no? Recuerden, ¿cierto?, que Albright ya falleció, que Wright ya falleció, y cierto que los grandes también arqueólogos, también hebreos, han fallecido o están muy, pero muy ancianos. Y él, en su libro aquí, que se conoce como Más allá del texto, o no está todavía en español, está en inglés y aquí lo tengo, Beyond the Text. Él habla de que cuando él fue a comprobar la inscripción de Tel Dan que se encontró en el 93, ¿no? Donde se habla de la casa de David. Y porque recuerden que desde Israel Finkelstein y toda la revolución de una arqueología moderna, se concluyó que David nunca existió, que David en realidad fue un personaje tan legendario como lo fue el rey Arturo para los ingleses. Y el texto de Israel Finkelstein está en español, aquí está. Y él lo menciona y lo trabaja, ¿no? Y lo dice y expone, ¿cierto? Cada una de sus perspectivas. Aquí yo lo tengo muy subrayado, pero él dice, ¿cierto?, que simplemente es se considera como una leyenda, que sí existió, pero no como el que nosotros tenemos expuesto en la Biblia. Y mi profesor, que ahora es agnóstico, mi profesor Diver tuvo cambios confesionales muy importantes en su vida. Él fue fundamentalista, que lo vuelvo a repetir, el fundamentalismo, esas personas que te dicen que si no andas con corbata es porque eres un pecador. Esas personas legalistas así son las que tienen mayor probabilidad después de llegar, cierto, a un nihilismo confesional. Lo he experimentado y lo he visto muchas veces en buenos amigos que yo tengo dentro de la iglesia. Entonces, bueno, él era ministro, pastor, predicador, y Diver después, cierto, perdió a su hijo, nunca pudo superar eso, no se hizo creyente, se divorció, se volvió a casar, se hizo ateo, después se hizo judío, después, y ahora es agnóstico y con inclinaciones un poco judaítas, pero de carácter más cultural que, cierto, académicas, dice él. Entonces, en ese sentido, él fue invitado a validar la inscripción de Tel Dan. Y él no creía
en nada, obviamente ya no creía en Dios, ni en la iglesia, ni en la religión, ni nada de eso. Y él dice que la inscripción de Tel Dan, que habla de Israel y de la casa de David, es legítima. Y muchos le dijeron, ah, tú estás diciendo que esta es legítima porque, número uno, porque perteneces al movimiento sionista que trata de legitimizar la tierra para Israel. Y él dice, no, no. Ah, entonces porque eres cristiano y tratas de legitimizar la Biblia. No, yo soy ateo, yo soy agnóstico. Pero no puedo negar que esto, bajo el sistema riguroso académico, es real. Entonces, él, con su círculo de académicos, validaron eh, validaron, ¿cierto?, la inscripción de Teldán, no así como otros, los maximalistas, los que conocen de arqueología saben de lo que estoy hablando, como por ejemplo Thompson. Thompson, allá atrás tengo un par de libros, ya no voy a ir a buscar más libros, pero por allá, Thompson habla de que en realidad esa fue, incluso piensan de que la inscripción de Teldán, si alguien no sabe de lo que estoy hablando, les voy a dejar un video de la inscripción de Teldán que hice. Creen que fue cierto simplemente colocada ahí y que fue inventada para legitimizar la herencia judía de las tierras en el norte de Galilea o para cierto validar el cristianismo y el judaísmo. No se dice no para nada. Entonces, esta revisión de pares es muy, pero muy importante porque te hace ver de que en realidad la subjetividad de tu confesión, de tu militancia, de tus preposiciones a la historia bíblica, al texto bíblico, ya se reducen a lo mínimo para dar lugar a el método científico, analítico y riguroso. Y para esta primera parte quiero terminar con la cuarta columna, la cuarta base de por qué las ciencias bíblicas tienen un carácter científico, es porque experimentan avances y descubrimientos a medida que desarrollan nuevas técnicas de investigación. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de la inscripción de Teldán que les dije del 93, pero ¿para qué vamos a hablar de todos los manuscritos que se siguen hablando o encontrando? El teólogo fundamentalista, ¿qué te va a decir? No, Reina Valera es la traducción legítima. Pero no entienden que después de 1960 se siguieron encontrando manuscritos. Hoy tenemos más del doble de manuscritos que teníamos en la década del 60 cuando apareció Reina Valera, o para los que hablan en inglés, a James. Tenemos más del doble de manuscritos y eso es lo que tenemos que entender. Y los manuscritos, muchas veces de esos manuscritos son más antiguos de los que teníamos. Y ahí es donde entra, ¿cierto? La crítica bíblica es la que intenta reconstruir el texto original a través de los manuscritos que se encuentran. Y aquí hay un autor que yo sigo mucho, que editorial, editorial Sígueme ya lo comenzó a traducir y él se llama Hurtado, él se llama Larry Hurtado y Larry Hurtado tiene un libro que se llama Los primitivos papiros cristianos. Y este libro es un libro científico, académico, es un libro que te expone los hallazgos que se están haciendo todos los días de diferentes manuscritos. Recuerda que la Iglesia Católica tuvo en su poder las mejores bibliotecas, pero como nadie sabía griego ni hebreo, no se entendían, no entendían eh, no entendían eh, qué escritos eran, pero ahora se han encontrado y se han encontrado más y más y se ha creado una data, un ingreso universal de estos manuscritos que está en acceso para todas las personas. Es una data, es un acceso que está en Internet y que todos pueden leer el manuscrito y muchos de ellos son 300, 200, 100 años más antiguos de lo que se tenía. Entonces, en ese sentido, para la gente que piensa, porque tal vez también ese no es el caso, muchas veces pensamos entre más antiguo,
más verídico es. No, no, no se trata de eso. Pero para la gente que piensa así, entonces sería un tremendo aporte. Yo les recomiendo aquí los primitivos papiros cristianos de Larry Hurtado y también les recomiendo a Juan Chapa, y este es un español, y sus videos están en YouTube, y Juan Chapa trabaja, ¿no? En ese sentido con la transmisión textual del Nuevo Testamento. Entonces, hoy por hoy, las traducciones que tenemos, si nosotros pensamos que entre más antiguo es mejor, entonces las traducciones son mejores, porque se han encontrado mejores traducciones de las que habían o mejores, perdón, papiros o manuscritos de los que habían en la década de los 60. Entonces, las ciencias bíblicas son, ¿es una ciencia? Sí, son consideradas ciencia por estos cuatro detalles que les acabo de mencionar. Ahora, así como había cuatro bases para considerarla una ciencia, también hay cuatro bases para no considerarla una ciencia. Número uno, la falta de verificación empírica. Ok, las ciencias bíblicas, a diferencia de las disciplinas científicas, no se basan en la experimentación y la observación empírica para validar sus afirmaciones. Y esto lo dice, ¿cierto? Smith en su libro The Nature of Biblical Studies de la Universidad de Oxford, que sacó en 2010, la página 52. Para aquellos que siempre están anotando fuentes, autores, aquí les traje, pero minuciosamente las citas, ¿ok? Ah, hay un segundo elemento para no considerar las ciencias bíblicas como ciencia es por su interpretación subjetiva. Y como le digo, no solamente ahora en las ciencias bíblicas, sino también en la historiografía, también en la arqueología, en la antropología, a no ser que sean las matemáticas, ¿cierto? La física, la química, e incluso hasta eso se está poniendo en duda el papel humano en esas ciencias exactas, en esas ciencias duras, pero a no ser que sean esas ciencias, todo lo demás es de alguna forma subjetivo. Por eso que dice, ¿cierto? La interpretación de los textos bíblicos a menudo implica un grado significativo de subjetividad e interpretación y hermenéutica. Por eso no puede ser considerada una ciencia, según Jones, ¿no? En Interpretando las Escrituras, en la página 88. Un tercer elemento, ¿por qué las ciencias bíblicas no son consideradas como una ciencia exacta, una ciencia dura? Es que a diferencia de las naturales, las ciencias bíblicas no buscan formular leyes o teorías predictivas sobre el universo físico. Las ciencias bíblicas no buscan la verdad. Ustedes saben que es uno de los elementos más importantes en la ciencia, en la búsqueda, ¿cierto? De lo que es verdad, de lo que es comprobable. A las ciencias bíblicas no le importa la verdad. La ciencia bíblica que vamos a hablar no se trata de legitimar a Dios o de no de legitimarlo. No le importa decir que Dios existe, no le importa decir que Dios no existe. No crea creyentes, tampoco crea ateos. Las buenas ciencias bíblicas, ¿no? A las ciencias bíblicas no le importa decir el texto bíblico es divino, es inspirado, o el texto bíblico es un libro humano. No le interesa eso. En realidad lo que le interesa, ¿cierto? Es que se pueda llegar a información, a data, a documentación, que en las manos de cualquier persona puedan ser usadas como algo serio y algo legítimo para poder sacar a luz cosas que estaban obviamente en no conocimiento de nadie. Ahora, lo que tú haces con ese conocimiento que te entrega las ciencias bíblicas te va a definir si eres un teólogo, si eres un ministro, si eres un historiador, si eres un exégeta. Las ciencias bíblicas ponen en ti la información, pero tú, a medida de tu militancia religiosa o de tu confesión, de tu espiritualidad, vas a usar esa información para decir lo que tengas que decir y hacer lo que tengas que hacer, lo que tu vocación ha puesto en tu corazón, ¿no? ¿Y por qué se dice que las ciencias bíblicas no son
una ciencia por el demasiado énfasis teológico. Entonces, en ese sentido, cuando tú piensas en las ciencias bíblicas como simplemente un modo de interpretar la escritura, de forma más académica para poder hablar desde la Biblia como inspirada, entonces ahí ya no estás haciendo ciencias bíblicas o estás haciendo ciencias bíblicas confesional. Y esos son los mayores, la mayoría de los programas que tenemos en Latinoamérica. Son ciencias bíblicas confesionales, te hablan, ¿cierto?, de teología sistemática, te hablan de idiomas usadas para el dogma y todo eso. Nosotros aquí en ITEM, a pesar de que somos un instituto bíblico, nuestro programa de ciencias bíblicas es hacia el mundo confesional, pero desde lo no confesional, y eso es muy, muy importante. Bien, aquí queda la primera parte. Si, micrófono abierto, si quieren pueden encender sus cámaras para verles. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Alguna duda? ¿Algún cuestionamiento? ¿Algo que señalar, que decir? Excelente todo. Muchas gracias, Moisés. ¿Quién más? A ver, ¿a quién veo aquí? Veo a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Un abrazo, un gusto. A Eduardo, ¿cómo está? Un abrazo. Manuel, un gusto. A ver, ¿quién más está por ahí que me regale un emoticón para ver, aunque no esté con la cámara encendida porque llegó cansado, cansadita y no quiere, ¿cierto? Que le vean así con cara de fatiga. Bien, tengo a Paula, tengo a Marcelo, tengo a Plinio, tengo a Matías, tengo a Loreto, a Cristian. Bien, bien. Excelente. Gracias, gracias. No sé si hay alguna pregunta o la dejamos para el segundo bloque, pero es muy importante que podamos poner estas bases, dado que estas bases ya cuando venga el profesor Donato, también tengo a Pablo, gracias Pablo. La próxima semana vamos a saber qué preguntar y no vamos a entrar en conflicto porque nos vamos a dar cuenta de que se apunta a un objetivo, y vamos a hablar de esto en el segundo bloque, a un objetivo totalmente distinto con una metodología diferente. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bien, si no, vamos a tener un descanso de unos 15 minutos y nos vemos. Entonces, con la clase de hoy, ¿hay alguien por ahí? Si hay alguien por ahí, regáleme un emoticón para no sentirme tan solo. Daniel Acá, Dosor, aquí estoy, aquí estoy. qué bueno. ¿Le pueden poner el de dónde están, ciudad o país? S- Como yo soy chileno, póngale ciudad nomás y voy a saber que son de Chile, pero si son de otro país, le pueden poner de dónde están para poder eh, disfrutarles, reconocerles. Hola, pastor, Hola, Stephanie, ¿de dónde? de Chile, de la ciudad de los Andes. De los Andes. Wow. ¿Quién más quiere saludar? Micrófono abierto, dice el nombre y de dónde. O si no, me, me lo escriben Paula ahí. de Chillán. Paula de la capital de Ñuble. Qué hermosa ciudad Chillán. Y Yo soy de Chillán, por eso lo digo. Plinio de Santo Domingo, República Dominicana. Santo Domingo. Oh, Plinio, Santo Domingo. Wow, genial. Qué bueno saludarle, Plinio. ¿Quién más? Otto de Guatemala. Otto de Guatemala, un abrazo, querido Otto. Gracias por la confianza, gracias por estar con nosotros. ¿Quién más? Nelcy Félix, Santo Domingo. Santo Domingo también, un abrazo. ¿Quién más por ahí? Marcelo de San Clemente, Chile, pero ahora estoy en San Clemente, Chile, muy bien. ¿Quién más? Loreto de Chillán Viejo. Loreto de Chillán. Y hace la distinción, ¿ah? No es Chillán Viejo. Muy bien, excelente. ¿Quién más?
¿Quiere saludar? Aprovecho de saludarles. A ver, voy a ver quién más por ahí puso su ciudad para reconocerle. Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte, hablando, ¿cierto?, de las bases de lo que son las ciencias bíblicas, para que cuando empecemos la próxima semana con, eh, con las teorías, con las hipótesis, podamos no sentirnos incómodos, ni sentirnos enojados, o pensar que nos quieren destruir la fe o quieren destruirla. No, para nada. Estamos hablando de diferentes métodos y lineamientos en cuanto a los temas bíblicos. Así que, y la segunda parte tiene que ver con esta pregunta, porque algunos pensarán y me dirán, entonces, ¿para qué nos sirven las ciencias bíblicas? ¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia de tener un estudios de teología y cuál es la diferencia, cierto, de tener estudios de ciencias bíblicas? ¿Para qué nos sirven? Entonces, la respuesta es que las ciencias bíblicas son de vital importancia debido a su relevancia en la comprensión y análisis de la Biblia. Esas disciplinas permiten un acercamiento académico y riguroso a los textos sagrados, lo que contribuye a una interpretación más precisa y contextualizada de los mismos. Yo creo que eso es fundamental. El año pasado estaba enseñando en el programa del Magíster en Teología en el Seminario Teológico Bautista de Chile, donde conocí a Eduardo, que está aquí conmigo, y en ese programa yo enseñé el curso de la arqueología como método exegético y exponía a todos los magistrantes, ¿no? Magisteriandos, no sé cómo llamarles. Les exponía de que en realidad las ciencias bíblicas son eh, es, es la herramienta para robustecer la exégesis. Y esa es la finalidad, robustecer la exégesis. No es, como les decía, no es ni negar ni legitimizar la fe, la religión, el texto bíblico. En realidad es para robustecer la exégesis con información, conocimientos y aportes que puedan iluminar la tarea del exégeta. Ya si el exégeta lo usa para asuntos confesionales, es su camino. Si lo usa para asuntos históricos, es su camino. Pero robustece la exégesis. Y en ese sentido, tanto las personas creyentes como no creyentes tienen mejores herramientas en sus manos. Hay una persona, hay un autor que yo sigo mucho que se llama Walter Brueggemann. Y Walter Bregman, que es uno de los teólogos y exponentes de la tradición veterotestamentaria más importante, él en su libro Antiguo Testamento, en la página 23, dice lo siguiente: las ciencias bíblicas nos proporcionan las herramientas necesarias para comprender el contexto cultural y teológico en el que se originaron los textos bíblicos. Entonces, Bregman, que tiene un libro estupendo de editorial Sígueme, que habla, ¿cierto?, de el juicio a Yahvé, también tiene otro, ¿cierto?, que habla sobre la comunidad, eh, como la comunidad alternativa, Moisés y la comunidad alternativa. Él dice que en realidad las ciencias bíblicas nos proporcionan herramientas. Otro que muchos de ustedes siguen en mucho, que es N.T. Wright, el que trabaja todo, ¿cierto?, del nuevo estudio de Pablo y en esa colección de Clie, ¿no? Aquí lo voy a buscar. En esta colección de Clie que muchos de ustedes tienen, trabaja el verdadero pensamiento del apóstol Pablo. Es uno de los grandes, un gran amigo lo tuvo ahí en en Canadá, en uno de los seminarios en el Regent College, y siempre está viniendo acá a Texas, a Baylor University, donde expone temas bíblicos. Y él habla acerca, cierto, que el estudio riguroso de las escrituras nos lleva
a una comprensión más profunda de la historia redentora de Dios y su significado para nuestras vidas hoy en día. Entonces lo digo porque muchas veces la teología le tira cierto muchas voces detractoras a las ciencias bíblicas, cuando en realidad son disciplinas diferentes, pero que deben de trabajar en paralelo y en constante diálogo, ¿ok? Entonces, en este sentido, yo les recomiendo los escritos de N.T. Wright. Cuando yo recomiendo a un autor un libro, no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero en el aspecto académico, tú debes de tener el nivel de entender de que cuando tú recomiendas a un autor, no es por que estés de acuerdo con su moralidad o su ética o con toda su obra, sino con algunas porciones, y esas porciones nos sirven para el diálogo de alto nivel. Ok, ahora, método de las ciencias bíblicas. Esto es muy importante entender. El método de las ciencias bíblicas es diferente, la forma de trabajo, ok, es una forma científica y académica que comprende algunas cosas. ¿Qué comprende? Comprende un fenómeno multidisciplinario necesita de la exégesis, necesita de la hermenéutica, necesita también un poco de la teología, de la historia, de la arqueología y de muchas otras ramas y disciplinas. Y aquí quiero presentarles, hay un hombre que me fascina, que escribió para Julio Trebolle Barrera, que es uno de los grandes expertos, de los grandes biblistas en español. Él tiene este libro de editorial Trota, que es una colección, la colección que se llama Biblioteca de Ciencias Bíblicas y Orientales, de 700 páginas, ¿no? Y él habla de que las ciencias bíblicas son cruciales para poder entender el criterio amplio del fenómeno bíblico. Entonces, en este sentido, es un libro que yo recomiendo. Yo casi todos estos libros que yo les estoy dando, yo los tengo en PDF y se los voy a poner en el Classroom, ¿ok? Así que para que usted sepa de que ha invertido y que su dinerito no se va a perder, porque muchos de estos libros son carísimos en los diferentes países, ¿no? Y muchas veces no solamente es el libro el caro, sino el envío si utiliza Amazon o otras compañías de traslado del material que uno compra, ¿no? Entonces, en ese sentido, les recomiendo este autor. Él está ahí, ¿no? Y ese es el libro, ¿ok? Bien, por lo menos de todas las disciplinas que yo he nombrado, yo me quedo con estas 5 disciplinas. Número 1, que es el texto bíblico. Las ciencias bíblicas tienen que trabajar con el texto bíblico, tienen que abrir la Biblia, sea que la considere texto sagrado o simplemente fuente histórica, y digo fuente histórica porque muchas veces hay personas que no consideran la Biblia como una fuente histórica, dado de que cierto piensan de que simplemente es algo religioso, ¿no? Hasta los em, los grandes arqueólogos consideran la Biblia, y ellos son muchos ateos, agnósticos, consideran al texto el texto bíblico como fuente. Por eso en este libro que les hablaba, Beyond the Text, el, el arqueólogo, ¿cierto?, usa el texto, pero dice que va más allá del texto, por eso se llama, ¿cierto?, más allá del texto. Pero el texto es muy importante y especialmente en sus idiomas originales. Ahora, cuando veamos, por ejemplo, los orígenes del Dios de Israel, tú te vas a dar cuenta, especialmente voy a traer uno de los que fue mi profesor de hebreo arcaico. El hebreo arcaico tiene obviamente muchas similitudes con el hebreo bíblico, pero tiene también muchísimas luces nuevas que te van a sorprender. Y ahí tú te vas a dar cuenta de que lingüísticamente en el texto veterotestamentario se habla de más de un Dios, que muchas veces el texto veterotestamentario, cuando se habla de Elohim, se habla de Yahvé y de todos los otros compuestos dioses ah, que aparecen ahí, muchas veces hay lingüísticamente hablando, hay grandes diferencias. Por eso necesitas
conocer el hebreo, por eso necesitas ver la diferente evolución de las etapas religiosas del pueblo de Israel en el texto bíblico. Así que necesitamos conocer el texto bíblico, necesitamos conocer el griego, necesitamos conocer no solamente los idiomas griego y hebreo, sino que también un poco de arameo y también algunas variaciones de los idiomas para poder sacar a la luz todo lo que el texto puede entregarnos. Necesitamos conocer de la arqueología. La arqueología a través de la data, a través del material orgánico nos muestra, pero eh, tremendos elementos sorpresivos en el estudio serio de la Biblia. Nos entrega una gran luz. La historiografía nos sirve, pero no solamente la historia bíblica, sino la historia, por ejemplo, en la historia egipcia. Vamos a comenzar en agosto el curso o después de este creo que viene el seminario del Egipto bíblico, porque creemos que la egiptología nos ayuda a entender mejor a el fenómeno bíblico. Cuando fui a excavar, o bueno, no excavé, pero cuando visité Bethshen en la Decápolis, al sur de Galilea, uno de los grandes centros culturales que tuvo ahí la Decápolis en los tiempos del Señor Jesús, uno de los yacimientos o uno de los lugares más importantes era el Bethshen egipcio. Y tú te vas a dar cuenta de que los egipcios gobernaron Canaán por mucho tiempo. Tú te vas a dar cuenta allá en Israel hay eh, templos egipcios, en Israel hay casas de administradores egipcios, hay guarniciones que hubo armamento egipcio, hubo ciertos soldados egipcios. Israel fue gobernado, o mejor dicho, Canaán fue gobernada antes por los israelitas, por los egipcios, y mucho de su vocabulario, de su cosmovisión, de sus teogonías son egipcias. Por eso entender la historia egipcia te ayuda mucho. Recuerden que la primera mención de Israel en la historia fue en Egipto. Lo tenemos, ¿cierto?, en la estela de Merneptah, por ahí por el año 1212 antes de Cristo, y está en jeroglífico. Entonces, muchas veces no vemos la importancia. Ustedes saben de que Jerusalén fue mencionada en unos textos de las cartas de Amarna, de la dinastía 18 egipcia, por ahí por el año 1380 antes de Cristo. Entonces, es muy importante conocer un poco de la historia, conocer la historia asiria, acádica, babilónica, la historia, ¿cierto?, de los persas, de los griegos. Es muy importante entender la historia para poder comprender el texto bíblico. ¿Para qué hablar de lo lingüístico? ¿Cierto? Eh, la rama que estudia, ¿cierto?, lo lingüístico y sus variaciones muy importantes, porque tú te vas a dar cuenta de que el texto bíblico en sí mismo va evolucionando. Hay algunas porciones del texto bíblico que son más antiguas que otras. Entonces ahí tú ya no tienes problema de quién escribió o quién no escribió, porque cuando entiendes de que es más antiguo por su vocabulario, por sus anacronismos, por sus usanzas en cuanto a los diálogos con otras literaturas, vas a poder tener paz y descanso en cuanto a que el texto bíblico no estuvo exento de este desarrollo lingüístico. Entonces, es muy, pero muy importante la paleografía, ¿no? Incluso uno de mis profesores habla, él es tan, pero tan experto en el hebreo que él ve variaciones del hebreo cada 50 años. Imagínate, cada 50 años podríamos hablar de variaciones de más de 20 variaciones, y es capaz de decir este es un hebreo macabeo, este es un hebreo asmoneo, este es un hebreo, ¿cierto?, de la Palestina del primer siglo. Entonces es muy importante el nosotros poder comprender que el fenómeno de la escritura, de la lingüística, es crucial. ¿Y para qué hablar de las ciencias sociales? El fenómeno de las ciencias sociales es increíble.
Es increíble. Aquí las ciencias sociales, eh, yo te voy a recomendar una colección en español que se llama la colección Ágora. Y esta colección Ágora tiene tomos en todos los sentidos. Te voy a mostrar especialmente tres. Te voy a mostrar cuatro. Tres textos que te van a ayudar muchísimo. Mira, por ejemplo, Bruce Malina trabaja el sistema antropológico de la Biblia y habla sobre todas las cualidades étnicas. Tú te lees a Bruce Malina, vas a poder tener una figura amplia de todo lo cultural en el texto neotestamentario. También vamos a hablar, ¿cierto? Entonces, desde allí a lo sociológico es muy importante. También vamos a hablar, por ejemplo, de a Rafael Aguirre, que en esta colección Ágora, por ejemplo, aquí dice, así empezó el cristianismo, y tiene, por ejemplo, él trabaja eh, Malina trabaja lo sociológico, Aguirre trabaja lo antropológico. Y es una mirada muy crucial para poder entender de mejor forma el texto neotestamentario. También esta colección tiene a Charles Ward, él ya es de habla inglesa, y en este sentido, este es un libro traducido, no es un libro en español, pero es buenísimo porque habla de todo el tema arqueológico. Y está también la profesora también de editorial Verbo Divino, pero esta es otra colección. Esta es la colección que se sabe de y habla, por ejemplo, de las ciencias sociales. El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, o sea, da desde lo general. Rafael va a lo antropológico, Malina va a lo sociológico y Charles Ward va a lo arqueológico, pero esta te hace un panorama amplio. Se llama Esther Mikkel, es una autora que yo sigo mucho y que recomiendo, ¿cierto? De editorial Verbo Divino. Ahora, ¿por qué traigo todo esto? Porque depende de la disciplina que tú uses, vas a poder interpretar un evento histórico.